Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas, amigos. Nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es y un solo clic. Y en todas partes del mundo, en Groenlandia, que ya el gobernador de Luisiana ha sido comisionado por Donald J. Trump para que vaya a hablar con los groenlandeses. Por si acaso, Dinamarca le entregó Groenlandia a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se la entregó. Obviamente, porque si no se la entregaba a Adolf, se la tomaba él. Entonces, a mí, cuando uno sí sabe de historia, aunque sea un poquito, no es que aúle la soberanía. Y perdón, los daneses tuvieron Groenlandia como colonia hasta bien entrado el siglo XX, 20 años después de la guerra. Full ciudadanía tuvieron en 1980 y pico. Así que hacérselos, hoy que todos son daneses, a la esquina de Gómez Rendón y Salinas. Mejor dicho, Salinas y Gómez Rendón. Los guayaquileños saben, al menos los de mi época sabemos qué queda allí. El alcalde Nebot, por ejemplo, le hizo regeneración urbana. A esa calle es una calle nomás. Y muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y como dice el líder Tralalán y la prensa corrupta, le cambia el día al periódico. Y hoy es 26 de diciembre. O sea que el Día de los Inocentes va a caer domingo. Hubiera caído lunes, porque algunos caían. Nunca falta, como decía un buen amigo mío, el que no cae de día. Sabido los dos, han sabido el dicho. Porque hay otros que por sapos la completan y se les contesta una barbaridad. Pero estamos en Navidad, no se puede hacer semejante monstruosidad. Hoy, como todo, como todos los viernes, está con nosotros la señora Sofía. Un gusto a todos los oyentes. Sofía, que nos saluda en castellano porque ni parle francés. Ni italiano. Terrible. Solo inglés. ¿Usted se apellida Forneris Marangoni o Perkins White? No, sí, Forneris Marangoni, pero... Entonces, ¿qué me mete el inglés? Ah, no, es que claro. Woke de Rhode Island. De Connecticut. O sea, puchica ya... Así que haga los honores. Bueno, hoy con nosotros, nuestro invitado es Álvaro Cañizares, ingeniero civil graduado en Australia. Tiene más de 8 años de experiencia trabajando en planificación de infraestructura hidráulica. Sí. Planificación de infraestructura hidráulica. Quiere decir el tema del agua potable y esas cosas. Este man habría que dejarlo aquí amarrado para que no se vaya, a ver si arreglan la porquería que tenemos aquí. Bueno, sigue así. Justamente, modelación hidráulica y optimización de sistemas de agua y saneamiento. Ha trabajado en proyectos en gran escala en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, asesorando a municipios y gobiernos locales para planificar mejor el agua, anticipar el crecimiento urbano y tomar decisiones basadas en datos. También es fundador de Easy Waters, una consultora independiente especializada en transformar modelos técnicos complejos en información clara para la toma de decisiones públicas. Algo que ya con Rodolfo hemos hablado en los anteriores programas, es muy necesario en el Ecuador y creo que es un invitado que nos va a hablar de temas muy importantes, no solo para Guayaquil, sino para las grandes ciudades de este país. Así que, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Sofía, Rodolfo, un gusto. Y además países civilizados, Australia, Nueva Zelanda, y yo ya les he contado cómo es Nueva Zelanda. Australia no está tan arriba en el ranking de cero. ¿Ha ido por allá, Rodolfo? Sí, claro, dos veces. Mire, no, eso es una locura. De otro mundo. Creo que sería importante también, para empezar, antes de meternos en el tema, para las personas que no saben mucho del tema. No, perdón. Aquí de alcantarillado, ¿sabes por qué sabemos todo? Porque es una mierda. Perdonando, me salió ahí la conexión. Es una mierda. Quería preguntarte, Álvaro, ¿en qué momento decidiste estudiar ingeniería civil y además fuera del país en esta especialidad específicamente? Claro, yo soy politécnico. No terminé la carrera en la SPOL. De la SPOL. Más o menos a media carrera me salió la oportunidad para irme afuera, a Australia. Y nunca había escuchado Australia, así que dije, hablan inglés, me voy para allá. Bueno, hablan australiano. En Nueva Zelanda hablan inglés. Es bien distinto el... Por ahí va. No, yo estaba en los dos lados. A los australianos no les entendía nada. Claro. A los kiwis les entendía todo. Pero es como que se vaya a Quito, que se les escucha diferente, pero es lo mismo. Pero los de Quito no hablan muy buen español, los de Loja hablan
Los mismos españoles que conocen Loja dicen que hablan probablemente mejor castellano que el 99% de España. Y es verdad. Va a tocar visitar. Sí, además es lindo. Y ahí cerca queda Vilcabamba, donde la señora Larisa, la niña Larisa, dice que va a pasar de su año 120 al año 150, lo va a pasar allí. Qué belleza. Bueno. Un poco complicado. ¿Y cómo así esta especialidad, o sea, cómo te llamó la atención ir al tema de infraestructura alrededor del agua? Bueno, a mí me pasó que saliendo de la universidad ya en los últimos años tenía que buscar para hacer las pasantías y eso de ahí. Y siempre me ha gustado el tema del agua. Siempre me gustan los deportes que tienen que ver con el agua. Bueno, en Australia estás a tu papayal. Sí. Entonces, simplemente de coincidencia, conocí a un man que hacía jiu-jitsu y tenía su compañía de ingeniería y necesitaba contratar a alguien. Hacía jiu-jitsu. Ajá. ¿Qué tiene que ver el jiu-jitsu? Yo no es que sepa jiu-jitsu. ¿Qué tiene que ver con el agua el jiu-jitsu? Este profesional entonces fue el que me metió ahí, lo conocí y me dijo, ven, te enseño esto de aquí, te va a gustar. Y ahí empecé y la verdad es que me encantó. Y tengo ya 8 años, las dos. Entonces, así empecé y con él me metí en la industria. Y este man con el que camellaba, que se llama Michael, el man trabajaba en Canadá. Trabajaba en Australia, pero había estado muchos años en Canadá. ¿En qué parte? En British Columbia. Allá, del otro lado. Ajá. Y perdón, la primera pregunta era ¿en qué parte de Australia estaban? Yo estoy en un lugar en Brisbane, Ya. que es ahí por la mitad más o menos en la costa este. O sea, no llega a ser la Golden Coast y el... Vivo exactamente en el Gold Claro, Coast. y más arriba está el de Great... Un chance más arriba, sí. sí, la gran barrera de coral, el Great Barrier Reef. Claro. Sí, sí, eso- Reef. Sí tuve oportunidad de visitar por ahí. Sí, sí, pero desde la tierra. Yo no soy muy bueno nadando y peor en un lugar donde está infestado de tiburones. Claro. Gracias. No. Bueno, y entonces... Nada, y así, entonces empecé a trabajar de entrada con experiencia internacional y así fui avanzando. Este man de Michael después de un tiempo se abrió y me conectó con otra compañía que era la líder mundial haciendo planeamiento de infraestructura, pero en Estados Unidos. Y ahí fue donde cogí la mayoría de mi experiencia, donde he pasado la mayoría de los años que he trabajado ahí. Y en tu opinión, ¿cuál es el mayor error común cuando la gente piensa en infraestructura de agua, específicamente? Tienes un par de cosas. Por un lado, es la falta de planificación y planear a futuro de aquí a 20 o 30 años. Como te imaginas, es infraestructura muy grande y muy, muy costosa. Entonces, si no estás planeando a futuro, más o menos tener una idea de por dónde va a crecer la ciudad, tener una idea de qué vamos a dejar que se desarrolle y cómo, simplemente, si no planeas por eso, lo que vas a hacer es construir infraestructura muy pequeña y cuando la ciudad crezca demasiado, todo se queda insuficiente. Es como me lo explicaron a mí en el trabajo, fue como que tengas una casa con un baño. Si son 2 personas es suficiente, pero si de repente 10. son 15, ya se complica la cosa. Entonces, eso es lo que pasa, pero a nivel de ciudad. Bueno, estás en un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Tú estás más allácito, porque aquí ya estamos en Morondón. Downey. Sí. Sí. Y además que el problema es que todo lo que va por debajo de la tierra no se ve. Exacto. Y entonces, ¿cómo el político gana votos con lo que no se ve? Sí. Entonces, como no ganan votos porque no se ve, la ponen al final de las prioridades hasta que literalmente lo que sabemos empieza a resumar. Y es exactamente eso lo que pasa, Rodolfo. Como es el alcantarillado no gana votos, es siempre algo que se lo puede dejar olvidado hasta el final. El problema es que cuando ya llegue el momento de arreglar eso de ahí, es extremadamente costoso y complicado. Entonces, tienes otro problema aquí que es, como todos sabemos, Guayaquil, hay muchísima pobreza. La tercera parte de la ciudad no tiene alcantarillado, el 15% no tiene agua potable. Y esas son las cifras oficiales. Habrá que ver qué nivel de servicio tienen. Entonces, aquí tienes también... A ver, no estamos en Nueva Zelanda ni en Australia. Aquí las cifras oficiales son tan buenas como el papel higiénico usado, no el nuevo. Ya, así que no me ven no Bueno, te tienen que fijen estar peor, o sea. Claro, pero aún así esas cifras oficiales dan mucho que desear. Claro, fíjate que las oficiales ya con harto maquillaje y son pésimas. Claro. Calcula la verdad. Ajá. Entonces, tienes también, por un lado, eso. O sea, ni siquiera sabemos cuál es el estado de la ciudad cuando viene infraestructura. Por otro lado, tienes el tema de la pobreza y la falta de educación. Entonces, la gente ni siquiera sabe qué nivel de servicio debería tener. Aquí, mi percepción, por lo menos, es que tienes
mucha gente que por el simple hecho de que abran la llave y les salga agua están contentísimos, pero no van más allá de pensar qué calidad de agua le están dando o dónde termina el alcantarillado o si el parque de la esquina está lleno de aguas servidas y este tipo de cosas. Entonces, le importa un rábano. Es una mezcla todito, porque si no te quejas nadie escucha, y aquí también pasa depende de quién se queja para que te escuchen. Estoy seguro que, no sé, pues Rodolfo, ¿dónde será, en qué zona usted? Yo vivo en el centro, bueno, lo que ahora llaman el centro, en mi tiempo era el norte. Malecón 305 y Padre Aguirre, edificio del Fortín. Estoy diagonal a la rueda maldita esa. De noche es como si la tuviera dentro de mi casa. Y a 2 cuadras de la calle Loja, que algunos genios que contrató de universidades hicieron un estudio en Diario Expreso y llegaron a la aberración de decir que Guayaquil por el norte llegaba hasta la calle Loja. 1 cuadra después de la calle Loja está la cárcel municipal. Y 2 cuadras antes de la calle Loja está el mercado. Y dice afuera, en letras, Mercado Norte de Guayaquil. Pero como escribir estupideces es gratis, ahora le llaman, por extensión, porque ha crecido Guayaquil, le llaman el centro. Por eso era el norte de Guayaquil. Más atrás del cerro, ahí estaba la cervecería. Y abajo de la cervecería estaba la Piladora Modelo y el Colegio Santisteban. Y del lado de acá estaba el tema de los militares, donde yo hice la premilitar. Justo. Y encima los sábados, con el chuchaqui del viernes, nos sacan la madre. Así que ahí vivo yo, pero ahí sí hay buen servicio. Claro, pero a lo que ibas, entonces, en los barrios más populares y marginales, simplemente ni siquiera saben de qué nivel de servicio deberían de tener. Entonces, las prioridades son muy diferentes, por lo que vivimos, o sea, tenemos una sociedad que está acostumbrado, con tal de no tener nada, tener un techo ya es suficiente. Claro, entre no tener agua y que te salga algo de la llave, es suficiente. Parece suficiente, pero bueno, pero aquí en Guayaquil, desde que yo era pequeño, calcula que tengo 71, la costumbre era hervir el agua. Sí. Porque aquí nunca nos comimos el cuento de que el agua era buena, ¿no? Claro. Mi mamá creo que hasta el día de hoy, yo vi, o sea, tiene filtro y sigue hirviendo el agua. No, porque... yo con el filtro, yo no soy como las niñas, no llego a tanta exageración. Yo tengo filtro. No, pues claro, filtro es para cualquier persona que puede comprarlo, es algo verdaderamente básico, que sí. Sí, porque el agua filtrada, exacto, y tu estómago va a estar mucho mejor, ¿no es cierto? No te deja tan fuerte, pero... Viendo un poco lo que tu experiencia en el trabajo y la planificación y la no planificación, ¿qué termina siendo más costoso a la larga para un municipio? O sea, lo más caro de todo es arreglar. Simplemente construir, es mejor construir una sola vez y construir bien a tener que volver por una misma calle a tirar otra tubería. Entonces, la planificación en sí es extremadamente barata en comparación a la construcción. Es como tú te imaginas, por ejemplo, un edificio. Digamos que Rodolfo me dice voy a parar un edificio de 5 pisos. Yo no creo que Rodolfo vaya y lo empiece a construir sin haber planificado. Vas a hacer el modelo en la computadora, vas a ver un ingeniero para que haga eso, porque donde lo planifico yo, a la primera brisa, no temblor, a la primera brisa se cae. Sí, pero entonces lo caro es simplemente no planificar y no tener... Es una mezcla, si no tienes leyes y reglas y reglamentos para que sean de hoy día a futuro, y si las reglas simplemente las cambian con el gobierno o quien sea que haga las reglas las va cambiando como sea de preferencia, entonces nada, todo lo que sea que construyes va a quedar insuficiente. Como en los barrios marginales quizás, o los barrios populares de por acá, simplemente quizás nunca se imaginaron que vamos a tener, me invento, 100.000 casas, planificaron para 10.000, pero como se pueden hacer 100.000 y tú sabes que todo aquí en Ecuador se puede hacer, todo se puede arreglar, sí, las construyen, y el negocio igualmente está en construir. Solo que si hiciste una proyección de, por ejemplo, de alcantarillado de agua servida para 10.000 y metiste 100.000, te jodiste. Y el que se jode igualmente va a ser o al que le tocó la mala suerte, es donde está el cuello de botella, y ahí es donde se va a arreglar el alcantarillado, o el medio ambiente. Es muy común y es lo que la práctica normal es, que simplemente traten de desbordarse hacia los cuerpos de agua, el río, el mar o lo que sea. Entonces, no sé si usted se mete a nadar al Estero Salado, por ejemplo. A ver. Mi tío bisabuelo, don Rodolfo Vaquerizo Moreno, que hizo el American Park. Pero estamos hablando de 1920, 1930. Ahí sí la gente iba, todo el mundo en el balneario de Guayaquil.
Anda, pues métete ahora al estero salado. Claro. Sales con hongos, no sé con qué más sales. A lo mejor se te pega un pedazo de algo muy desagradable. Y el Guayas tampoco es muy bueno. Si sabes que eso parece con calefacción, no aire acondicionado. No, pero es que está justo para el invitado, entonces lo estamos congelando. Entonces voy a decir que pónmelo a mí, para que a mí sí me arriba, gusta para el frío. arriba. Pero sí, el que sufre al final es el ambiente. Entonces, una diferencia que ves en países más desarrollados, como en Australia, Nueva Zelanda, que tienen leyes del ambiente mucho más estrictas, ves, es eso, que tienes que cuidar el río, tienes que cuidar el ambiente, tienes que cuidar los parques. Ahí está bien, ¿verdad? No se preocupe. Lo que hace, trata de que no le apunte, o sea, directamente. Que las cosas esas no se puede. No se puede. Ya déjalo ahí, No se preocupe, está todo no bien. nos hagamos problemas, ha habido la Me voy intención aquí, de lo que voy cuente. aclimatado. Pero En tu experiencia, y eso me gustaría saber, hablamos un poco de que existe la tecnología para saber más o menos qué está pasando, pero ¿qué tanto ha sido para ti hablar con personas en municipios y tratar de convencerlas? Aquí. No, pero digo internacionalmente, peor aquí, pero corte en la radio. Pero internacionalmente, ¿qué ha sido para ti poder convencer a políticos de que en realidad esta infraestructura es necesaria? Porque como tú lo dices, es mucho más fácil dar una obra, es mucho más fácil abrir un parque, pero nadie quiere planificar para aquí a 10 años. Lo más difícil en mi experiencia, y yo he pasado por ahí unos 15 o 16 municipios, y el común denominador es que tienes personas, como todo esto es municipal, gobiernos locales, tienes personas que tienen ahí 30 años y no pueden salir, tienen nombramiento, tienen que hacer algo súper lámpara para que lo saquen. Entonces, están ahí y no les interesa, no tienen como ese hambre que la ciudad esté mejor, y no han crecido con el cuidado del medio ambiente como nosotros, quizás, que nos importa un poco más, quizás, que generaciones anteriores que no se sabía. Simple, les interesa el puesto. Punto. Es eso. Entonces, por más que vengas con lo que sea, simplemente si no ven el beneficio, o simplemente no hay el interés. Y eso es algo... Es sorprendente de verlo, en verdad. Ahí la lógica entonces es saque a todos y ponga a todos nuevos, que tengan ganas, que no estén aburridos de hacer lo mismo y que quieran que esta cosa cambie. Solución. Sí, en un municipio que tengo ahorita, que estoy trabajando en Australia, ahí tenemos... ¿Por dónde? En Tweed Head se llama, en Gold Coast. Ahí al en ladito. Gold Coast. Bueno, yo más bien estuve en la zona de Sydney y estuve también en Melbourne. Ajá. Pero estuve un día arriba. Claro. Oh, es un paraíso eso ahí, la verdad es que es hermoso. Que la vista en la playa es horrible. Para quedarse ahí entero. Horrible. Yo casi me voy espantado. Claro. Regresó aquí corriendo a su casa para... Sí, no. Si hubiera sido creyente me iba a confesar. Pero bueno, entonces al municipio ahí en el Gold Coast, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen esta situación de que todo se maneja mucho más lento, y la industria en general está unos 20 años atrás en comparación a la industria privada. Como es, me imagino que en todos lados. No, aquí la otra está 200 años atrás, no te preocupes. Ajá. Entonces tienes el departamento del ambiente, es el rey ahí. Todos los municipios le responden a él, al departamento del ambiente. Y el departamento del ambiente es el que le da permisos a los municipios para operar la infraestructura. Bueno, aquí en teoría también, pero en teoría. Ajá. Ya tuvimos un ejemplo reciencito. No, pero aquí no se fusionaron el ministro del medio ambiente con el de producción. O sea, es como contraproducente, porque técnicamente... El ministerio era el MATE, el Ministerio de Ambiente y TE, que era, bueno, Andrea de saber, ya le pregunto. Ahora creo que sí, es una fusión, pero igual, esa viceministerio que sería ahora, sería, como dice él, quien te tenga que dar, los municipios tengan que ir a pedir, señor, denme permiso. No, aquí los municipios se cagan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Allá tienes el Ministerio del Ambiente, tiene... digamos que su municipio simplemente no está cumpliendo con el servicio mínimo. ¿Y? Que allá está muy bien estipulado de lo que se tiene que cumplir. Y es ley. Entonces, si usted no está cumpliendo, el Departamento del Ambiente va a venir a multarlo como municipio. Si aún no cumple, entonces eso va escalando hasta que la última instancia es que legalmente lo van a procesar al cabecilla del municipio, al gerente general, por así decirlo. ¿A quién procesan? ¿Al gerente general? Como persona. ¿O al alcalde?
No, el gerente general del municipio. Es del que está encargado del alcantarillado y del agua. El gerente general de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Ya, ok. Y bueno, aquí lo hay. y también Cada tienes empresa el alcalde y toda la burocracia que también les afecta, porque lo que les interesa principalmente son los votos. Entonces, Y en algunos casos los tanqueros. Porque cuando no tienes agua por tubería, ¿cómo haces? Tanquero, ¿no? claro. ¿Y cuánto te cuesta el agua? Una fortuna. Ya. Yo creo que, bueno, no sé si después volvemos al corte, En pero Salinas pasó eso durante mucho tiempo antes de que llegue el agua. ¿Qué cosa? ¿Usted no alcanzó eso? no, es que yo nunca llegué a Salinas en realidad. En playas nos llevaban el agua en burro. Bueno, en burro. Salinas, Eso me decía mi abuelito, la verdad, yo nunca viví eso. Claro. Sí, claro, sí me acuerdo. Pero Salinas eran tanqueros porque en Salinas no había agua. Recién hace unas décadas hubo agua. Ujú. Pero antes era el tanquero. Y el tanquero, el metro cúbico te costaba, o sea, bueno, eran sucres, no, pero igual era harta plata. Claro. Pero digamos, y después le voy a repetir, me tengo otra pregunta que voy a dejar para la radio, pero eso sí me interesa. Lo que está pasando en San Borondón, específicamente en Mocolí, que tú tienes casas... Mocolí es una isla. Es una isla. Tú tienes casas de $800,000 o más para arriba, pero tienes una infraestructura casi mínima de agua. Es decir, justamente el Expreso hace, creo que 2-3 días, Sí. sacó un artículo de que Sí, lo leí. hay familias que tienen que llevar tanqueros 2 o 3 o 4 veces al mes por la falta de agua que hay. ¿Qué puede hacer esto para una ciudad, digamos, no solo Mocolí, pero todo San Borondón que se está, creando? Tú has visto que por la infraestructura, la falta de infraestructura, terminan desolándose esas casas, la plusvalía baja. ¿Qué pudiera pasar en un futuro si no se hace algo? En un futuro, si no se hace nada o se hace lo que sea que se haga sin planificar apropiadamente, va a ser eso. Vas a tener simplemente, vas a abrir la llave y no te va a salir agua. Las aguas servidas van a terminar por ahí, o en un parque, o en algún cuello de botella, o en el río. Pero en Durán, hace unos años, lo que sabemos que salía del grifo de agua. Ujú. ¿Cómo pudo haberse mezclado la tubería de aguas negras? Porque una cosa es agua servida y otra aguas negras. Ajá. Para que te salgan las aguas negras con lo que sabemos por la llave. Sí, mire, Rodolfo, es más o menos... Hicieron magia. Es ¿cómo le explico? Es como que usted vaya al doctor. Explica despacito que yo soy medio bruto. A ver, bien suave. Mire, es como que usted vaya al doctor. Ya, doctor, tengo un máster en Public Health. Y el doctor Decirle, no le quiere preguntar qué mal tiene usted. no hay asunto. Solo le dice, tenga Rodolfo, tómese estas pastillas. Claro. ¿Cómo? Sin diagnosticar qué tiene primero. Y yo como sé si esa pastilla cuando me mandan al otro barrio. Entonces, eso es lo que pasa con la infraestructura. Estamos planeando sin verdaderamente tener un diagnóstico de cuál es la situación actual de la infraestructura. Estamos al aire en la radio para la pregunta que tú querías. No, sí, justamente va de la mano con esa pregunta y creo que en términos simples, porque Álvaro es muy bueno explicando en términos simples, para los oyentes, ¿qué es un modelo hidráulico y cuál es la importancia para un ciudadano común? ¿Cómo pudieran ellos entender este concepto? Sí, ¿con qué se come y para qué sirve? Claro, un modelo hidráulico es una réplica digital de la infraestructura que tenemos, es decir, de las tuberías, también de la población, de por dónde se infiltra el agua cuando llueve, todo este tipo de cosas. Entonces tener una réplica digital para tú poder empezar a simular diferentes escenarios y decir que si aquí la Aurora se va a triplicar de tamaño, ¿en dónde entonces nos van a quedar los cuellos de botella? ¿Qué infraestructura va a Te fallar? quedaste corto. La Aurora es la parroquia de mayor crecimiento de todo el Ecuador. Ha crecido no sé, pero varias veces por ciento. Ujú. Hace unos años y no había nada, 3 casas de cada lado, 3 casitas. Anda a ver, pues ahora. Centros comerciales. Ujú. Entonces de eso te sirve. También tienes por un lado la planificación para crear más infraestructura, pero de ahí tienes la otra parte que es el mantenimiento. Como usted se imaginará, si no le da mantenimiento, a las cosas se van a dañar y van a colapsar. Y es mucho más difícil, o quizás mucho más caro, reaccionar al problema que simplemente prevenirlo. Entonces, similar a lo que alguna vez se escuchó con las represas de agua en donde sea que estén, que simplemente se las construyó pero no se les dio mantenimiento. 10 años después tenemos el problema que teníamos con la electricidad y eso. Entonces, con todas las infraestructuras de todo tipo es lo mismo. Pues el mantenimiento es a ver,
Tú no puedes tener un Rolls Royce. Si no le da mantenimiento, en algún momento lo jodes. Y el problema es que el Rolls Royce cuesta un palo verde. O sea, si no mantienes un vehículo... Pero hay gente que no lo mantiene. No, cambio de aceite, no, eso es... deja ver. No, todavía no está negro. Carajo el motor. Ya. Otra cosa que pasa con los municipios que ves a raíz de que tienes estos puestos que son como nombramiento de gobierno que no te van a sacar, tienes bastante la infraestructura. Ellos pueden empujar el problema más allá, a una década más allá. Como ellos no van a estar ahí, no importa. Entonces el problema se lo dejan a la siguiente generación que viene. Eso es algo que ves muy común también. Dicen, yo para qué me voy a meter aquí a arreglar esto, crear problemas. Sí, mientras que yo estoy aquí no va a pasar nada, pero a la siguiente generación ya que ellos se encarguen. Eso es algo muy común. ¿Y qué pasa con los que se reeligen y entonces el problema sí les estalla? Sí, ya depende de la situación. O sea, por un lado vas a decir, mira, que viene a arreglar un problema, pero es un problema que viene de la negligencia de no haber planeado hace 2 décadas, cuando había que planear. Entonces siempre puede echar la culpa al otro lado. Cuando estalla el problema, así como la obra no se ve y no da votos, cuando estalla el problema sí quita votos. Claro. O sea, no sé, usted ha ido para Montañita, me imagino. ¿Perdón? Para Montañita usted ha ido. Sí, claro, no me hagas acuerdo. No volví a ir más. Pero yo las últimas veces que estuve ahí, el olor a la alcantarilla es verdaderamente desagradable. Y algo que podría ser una de las playas más bonitas de aquí de la costa que tenemos, con un paraíso de surf, que podría ser una potencia turística de toda Sudamérica, y que esté en esas condiciones no es bueno, no es favorable, cuando ese podría ser un pequeño motor local de la economía. Entonces todo se mezcla porque la infraestructura es la que permite que la ciudad crezca. La infraestructura genera trabajos. Ya, pero la infraestructura, a ver, si empiezo a desvariar, me corta y me dice... Le trae otro café. A ver, no, esto es descafeinado, hermano. Ni siquiera tomo café, estoy jodido. A ver, sí, no me dejan tomar café. A ver. El problema es que cuando tú haces los modelos y los estudios de cualquier ciudad pequeña, mediana o grande, uno está en función de la población que tienes y de una expectativa razonable de crecimiento, ¿no es cierto? Ya, pero el problema es que Montañita, yo recuerdo cuando Montañita era casi deshabitado, yo no sé si ahí hicieron algún estudio o si lo hicieron cuando hubo ya más gente, pero lo cierto es que Montañita se desborda al 1000%. Corrígeme si me equivoco, pero ¿cómo le puedes pedir una estructura que se hizo, por decirte algo, para 15.000 personas o 20.000 personas y de repente tienes 200.000? ¿Cómo haces? Es la falta de planeamiento. Pero ahí no te alcanza el sistema, es lo que te quiero decir. Es que no da. Ya. Y justamente por ahí tengo otra pregunta, porque tú también has ido, que siento que le está pasando a otra playa. Lo que sucedió en Montañita es Ayampe. Ayampe se está haciendo una playa muy turística, pero la infraestructura de electricidad y de agua no abastece para la cantidad de gente que quiere ir. ¿Cómo, digamos, existe la forma, o sea, obviamente planificando efectivamente, pero desde cuándo una ciudad tuviera, o un pueblo tuviera que empezar a planificar? Tú dices, ¿sabes qué? Desde el principio. Hasta 5.000 familias, 10.000 familias. ¿Cuándo tú crees que ya llega a ser un nivel de que la ciudad tiene que poner manos al asunto y cambiar su infraestructura? Más o menos va de la mano de... Tú puedes dejar que... Tú dices, ok, voy a construir la infraestructura para 10.000 personas. O para 20.000 ya. Y cuando ya vas haciendo las proyecciones de cuánto irá a crecer, de repente encontraron algo increíble en Ayampe y todo el mundo se quiere mudar allá. Ahora la proyección se convirtió, ya no son 20.000, ahora van a ser 100. En ese momento es el que ya se tiene que empezar a pensar, ok, de aquí a 30 años, a 50 años, nos va a tocar construir infraestructura más grande, que al día de hoy es demasiado para lo que necesitamos, pero el día de mañana te has ahorrado un billetazo porque no tienes que volver a construir algo que se lo hizo bien desde el principio. Entonces siempre hay un nivel de incertidumbre de cuánto verdaderamente va a crecer eso, y eso es un problema de... Nadie puede predecir el futuro, pero sí puedes tener unas probabilidades de, ok, ¿qué se puede hacer? Y tienes varios modelos. Claro. O sea, Salinas yo me acuerdo cuando Salinas en la década del 60 era un pueblito. Ahora ves Salinas. Claro. Ahora pregunto yo, ¿programaron? No. ¿Planificaron? Y ahí viene el problema. Es mucho más barato construir, ya haces el hueco para lanzar la tubería, y lanzar una tubería que es 30 centímetros, medio metro más grande, es mucho más barato que tener que regresar a reemplazarla.
Entonces, eso es otro que por lo general siempre se diseña lo que tú crees y un poquito más, porque para darle chances a incertidumbre. Pero tienes que tener de ley un límite también de decir la infraestructura, y eso es algo que pasa donde estoy trabajando ahora. En un municipio tenemos que la infraestructura no da. Tenemos este caso, que hay un developer, una constructora, que quiere desarrollar una montaña, quiere poner 500 casas. Entonces, ¿qué pasa? Han venido al municipio. Ajá. Va a tener problemas con el Ministerio del Ambiente en Australia. Se quieren construir estas 500 casas, pero entonces tienen que ir al municipio a pedirle permiso para que tengan los permisos de alcantarillado y que le dé el visto bueno. Sí. ¿Qué les han dicho el municipio? Les han dicho que no se puede. ¿Pero por qué? Porque las alcantarillas que están ahí existentes ya están a su límite. Entonces tú le metes 500 casas más y simplemente no va a reventar ahí en su montaña, es más abajo en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se dice, no puedes desarrollar esto de aquí, y no se lo va a hacer. Entonces eso se queda también ahí estancado. Eso tuviéramos que hacer aquí. Sí, pero aquí dicen no puedes y después arreglan para que puedas. ¿Tú has oído hablar del aceite de oliva? No. El aceite de oliva, ¿ya? Sí. Yo pensaba que era un concepto. O sea, que yo también. El aceite de oliva es maravilloso, hace que todo ruede. Y si echas mucho aceite de oliva, aquí te dejan construir, no en una montaña, en 4. Claro. Pero, por ejemplo, y yo sí lo vi, los dos vivimos en Puerto Azul. Y por lo menos yo que me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, cuando llovía y se inundaba todo Puerto Azul y tú veías a la gente en el kayak salir porque el nivel del agua era muy alto. Y hace creo que un par de años trataron de hacer justamente un development de unos edificios para oficinas y apartamentos en una manzana de Puerto Azul. Y muchos de los ciudadanos que viven en Puerto Azul dicen, vivimos. Pero bueno, yo no me voy a tirar las rosas porque hay un grupo de adultos mayores que han hecho muy efectivamente el trabajo de claro, ellos son los que la pelean. Yo no he peleado, entonces no me voy a tirar. Pero vives allí. Pero vivo ahí y no estoy de acuerdo con ese proyecto de que hablan de que las tuberías en Puerto Azul no tienen la habilidad para un proyecto de esa magnitud. O sea, tú ves que también específicamente en Australia el municipio es el que le dice no, pero has visto que la ciudadanía, o sea, en Australia siento que son un poquito más cultos que acá, hay una importancia al medio ambiente y nuestra infraestructura no va a dar para un proyecto así. Exacto. Sí, y la gente tiene mucho más conciencia sobre el medio ambiente, entonces... Ahí comienzas con la pelea medio ganada. La gente exacto. Es que está de tu lado. Sí, y va de la mano también de lo que la gente espera como servicio y lo que acepta. Porque si tú cogieras a la gente de Australia y la traes acá, se vuelven locos en 2 días. Te van a decir esto no es aceptable y se va a tener que arreglar sí o sí, porque más allá de lo que cueste, es tu salud la que se ve afectada y tu buen vivir. Entonces yo a veces pienso del alcantarillado, más que nada el alcantarillado y a cierto punto el agua potable es como la dignidad de la ciudad. Entonces es importante cuidar el medio ambiente y en un futuro lo vamos a ver más. Entonces todo esto por lo que aquí estamos pasando, Australia lo pasó pero hace 100 años. Entonces ya todos estos problemas ya los tienen más resueltos. Y por eso es que tienen leyes tan estrictas y allá es muy difícil saltarse las leyes, está todo estipulado. Usted no puede coger y poner el celular de esta manera, ya está dicho cómo tiene que ser. O sea, Australia y Nueva Zelanda fueron colonias británicas, ¿no? Exacto. Hace muy poco tiempo. Y esa fue la bendición de ellos. Tienen las reglas de la reina Victoria. Ajá. Sí, entonces es negocio saltarte la ley porque te dan con todo. Claro. Por ejemplo, en Puerto Azul, y esto es algo que he escuchado en las calles, me corrigen si es que estoy hablando cosas que no tienen nada que ver, pero las ciudades que han hecho al frente de Puerto Azul y más allá, todas esas me parece que descargan a la misma planta de tratamiento que está por ahí por Puerto Azul. Sí. Y esa planta de tratamiento, desde hace 15 años ya está a su capacidad máxima. ¿Y entonces? Y eso es lo que yo le pregunto. Entonces, y entonces, si ya está a su capacidad máxima y le metes más, o no le entra, o entonces... o se riega en el camino, correcto, o termina en el estero, que es lo que pasa. Pero pero como no hay un cuerpo responsable o alguien que supongo que le dé la importancia que necesita, como usted dice, le echan aceite de oliva y se acabó.
Sí, justamente creo que el estero, o sea, yo llegué contaminado, Rodolfo se va a horrorizar, pero yo sí llegué a la generación de que salíamos del yate Puerto Azul y nos tirábamos al estero. Nos íbamos en kayak, o sea, no, era normal. Pero ahora yo no me atrevería ni a meter un dedo ahí, porque me daría miedo, como tú acabas de decir, de dónde específicamente viene, o sea, todo lo que es bosques de la costa, para la gente que era media, digo, malcriadita y iba a raves, era una sola casa. Ajá. Y toda esa infraestructura era solo... Repite el contexto, por favor. Que justamente estamos hablando de cómo ha crecido Vía la Costa y que la infraestructura de Vía la Costa en este momento no está lista para soportar toda la afluencia de gente y familias que se están cambiando. Hay que invitar al gerente de MAPAC. Sí. Porque la Vía la Costa es Guayaquil. Y que responda y decirle, bueno, ¿cómo es? Pues si es la misma planta, no puede ser que atienda a lo que atendía en un principio y en los últimos años eso ha crecido. Ya lo viste, ¿no? Como crecido, ¿no? Sí. Lo fácil que es transitar por esa calle, la carretera ahora, ¿no? Ajá. No hay nadie, no hay vehículos, no está así. Y justamente al frente de Puerto Azul, en Bosques de la Costa, nosotros que crecimos, yo creo que hace más o menos unos 10 años, unos 10, 15 años, eso era un terreno con una sola casa. Ajá. Entonces, estamos hablando que un terreno de una sola casa creció en ciudadelas y tienen que haber más de, o sea, por lo menos unas 10.000 familias alrededor. Porque hay edificios, hay como 3 edificios, siguen construyendo arriba en la montaña. Sí me acuerdo, pues si por ahí había que pasar para irse a la costa. Entonces tú veías lo que había y lo que no, y empezaste a ver con el paso del tiempo que de repente ya no había una, habían 10. Y después empezaron a haber torres. O sea, ¿sabes cuál es el problema? Que aquí mientras no les talle la mierda encima, a la gente no le importa. Lamentablemente, se van a resentir, qué pena, ya mismo le doy la gabardina en cambio de idea. Es que esa es la verdad. Sí, y lo peor es que termina siendo... Cuando ya estalló el problema, que como tú dices, es carísimo de arreglar. Termina siendo el triple de caro que si hubiera sido... Simplemente lo hubieran planificado del triple de algo que no es barato, porque volver a poner todavía no es barato. Totalmente, y crea hartísima disrupción del tráfico, de todo, y que Vía la Costa obviamente ya está colapsado, ¿no? Entonces, todo se mezcla. Tienes también la importancia, regresando a la pregunta que me hiciste hace rato, de la importancia de estos modelos hidráulicos y ver, ¿entiendes? Tener esta réplica digital para ver qué pasa, es también ver dónde vas a invertir la poca plata que tienes. Entonces tienes que ser muy eficiente con lo que inviertes. ¿Dónde vas a invertir? La poca plata que Ya, tienes. aquí es poquísima la plata. Claro. Y encima, si la inviertes mal, jodiste. Entonces te da el doble de importancia para tú ser más eficiente con tus recursos y verdaderamente asegurarte de que estás invirtiendo en lo mejor posible. Que no vas a tener suficiente dinero para arreglar toda la ciudad, es lógico, pero por lo menos que lo poco que tengas esté bien invertido y que sea congruente con el resto de la ciudad. Que no sea simplemente, arreglé aquí la Aurora, para en cambio mueves ese problema allá, lo mueves acá a San Borondón. Y Guayaquil y Daule son cantones distintos, por tanto no les importa. Pero el tema es muy simple. Si yo te entiendo bien, debería haber el filtro para saber si algo puede crecer, expandirse o no, es la capacidad de manejar el tema sanitario. Total. Bueno, pues aquí, comprender, se hace río. Sí, pues aquí no han hecho ni... O sea, a mí no me van a decir que hicieron estudios para todas las urbanizaciones que hay en la Vía de la Costa, ni que hicieron estudios para todas las urbanizaciones que hay en la vía en la avenida San Borondón, que ya entrando a Daule se llama Autopista León Febres Cordero Rivadeneira. No, estoy seguro que no hicieron. Tú te quieres reír de algo que justamente estamos hablando de eso. Mi papá es arquitecto y él me dice que construir en Ecuador a veces le parece cómico a él, porque él trabaja con ingenieros que te habla de dónde tú tienes que distribuir los baños en un edificio para que baje, porque si no baja, sube. Sí, y aquí, lo cual es antinatural, ¿no? Porque yo he oído que cuando uno hace así, eso se va. ¿Tú qué estás insinuando? ¿Que podría...? No. Ajá, porque lamentablemente aquí hacen... Pero hacen el alcantarillado mal y dicen, a ver, yo quiero aquí tirar un baño, no están pensando en cómo el apartamento de abajo le va a influir o cómo en realidad el apartamento está muy lejos de la tubería central y no baja y termina siendo un problema a largo plazo. De todo el edificio. Exacto. Pero fíjate tú, el Fortín tiene 40 años.
Pero mira, y eso yo creo que también es la infraestructura vieja, y después va justamente la pregunta que le voy a hacer a Álvaro. Nosotros hace 2 fines de semana, no voy a decir nombres, pero fuimos a un apartamento en Moncolí de un amigo que estaba haciendo una parrillada y nos dimos cuenta que su casa, muy, muy, muy cara, el apartamento, le habían hecho tan mal las ventanas que cuando él estaba haciendo la parrilla, todo el humo se le metió a la casa. Entonces tuvimos que abrir todas las puertas porque nos estábamos ahogando. ¿Y a usted quién le ha dicho que tener plata es sinónimo de ser inteligente? No, pero lo que digo es, a veces invierten en esta infraestructura diciendo es nueva. Ya, y obviamente, pero eso es poco inteligente. Pero, porque si abres si una parrilladita tiene duda de humo. Pero tú ves, por ejemplo, en las Cuidado casas... cuando las casas viejas en Puerto Azul, y estas son muy famosas, son casas hechas, o sea, una pared es, o sea, tremenda pared, tremenda claro, casa, o sea, porque Puerto Azul se hizo hace un montón de años, era otro sistema de construcción, fue la primera ciudadela con la que Guayaquil se empezó a expandir, mucho antes de que exista Pelucolandia, ¿no? Pero tú has visto que ciudades que han planificado bien, específicamente, digamos, en Australia, ¿qué has visto de esas ciudades que se pudiera implementar en un Guayaquil? O sea, obviamente no estamos hablando... Ay, Dios mío. De Podemos mostrar unos australianos y unos canguros. No, más o menos. Pasa. Algo que se puede hacer, como todo, lo primero es poner los pies en la tierra y simplemente decir, ok, ¿cuál es la situación actual? Y digamos que no vamos a hacer la vista gorda y vamos a seguir que se desarrolle como con aceite de oliva, como uno quiera. Eso ya lo podemos predecir, ya existen las herramientas para simplemente saber, está bien, no vamos a hacer nada con el ambiente, vamos a ver que las cosas se construyan, pero ya sabemos las consecuencias de eso, entonces ya sabemos por lo menos con qué nos vamos a enfrentar y no es sorpresa, por lo menos. Entonces, uno es quitar ese factor sorpresa y que las cosas simplemente pasen, y dos es también limitar cómo se desarrolla la ciudad y empezar... Las cosas tienen límites. Que es una ciudad que está muy bien desarrollada. Es una ciudad que de entrada dijeron, vamos a hacer de tal tamaño. Exacto. Las casas que están así, de aquí van a ser casas unifamiliares. Lo de aquí va a ser para comercio. Lo de aquí va a ser para edificios de hasta 15 pisos, no más. Y a lo largo del tiempo obviamente esto va evolucionando, pero no cambia radicalmente. Y si cambia radicalmente, lo que se hace es que esa diferencia de uso de suelo se paga proporcionalmente proporcionalmente tienes que contribuir al agrandamiento de la infraestructura correspondiente. Quieres expandirte, de acuerdo, pero cuesta tanto para poder cubrir. Exacto. Vente, de aquí. Entonces, aquí te dicen cuesta tanto darte el permiso. Sí. Entonces, por ese lado, ya las cosas se desarrollan y ya llegaron a su capacidad. Y eso se quedó desarrollado este barrio, y está funcional, y ahí está. Para cualquier cosa del día de mañana dicen, que ahora Puerto Azul lo vamos a hacer solamente edificios de 50 pisos, todo. Está bien, se puede hacer, todo se puede hacer. Pero entonces, ya de entrada sabemos que entonces tenemos que empezar con nuestro chanchito para decir, si no queremos que se contamine el río o el estero, no queremos que las aguas servidas terminen en las calles o en alguna casa con baja elevación, entonces nos va a costar tantos millones de dólares y vamos a ir proporcionalmente, vamos a ir contribuyendo, que es lo que se hace. Con este caso que le decía de las 500 casas, ¿qué pasa? Hay que hacer más grandes unos 2 kilómetros de tubería y de ahí la estación de bombeo. Pero no es solo la estación de bombeo, es la estación de aquí y la de abajo. Empieza a sumar. Claro. Entonces, porque el agua no es que solo... kilómetros de tubería, estación de bombeo ahí y estación de bombeo abajo. ¿Qué más? Y la planta de tratamiento que tenga capacidad. Entonces, estas 500 casas obviamente no pueden pagar por todo eso, porque si no, nunca se va a desarrollar. Pero entonces ya se tiene que pensar, ok, son estas 500 casas y quizás otras 1500 por acá. ¿Cuándo se harán? No se sabe, pero en un futuro por lo menos ya está zonificado para eso. Estas 500 casas van a tener que contribuir a lo que cueste la infraestructura adicional. El costo de venta tiene que estar incluido todo ese costo que tienes que hacer para poder construir. Proporcional, y cuando se vaya desarrollando se va contribuyendo. Entonces, ¿y sabes cuándo se hace? No es un sistema perfecto, pero cuándo se ha hecho eso es lógico. Nunca. Ella dice. Pero digamos, y eso es lo que a mí a veces lo veo irónico, porque aunque en Puerto Azul hay un edificio grande, uno, justamente ese uno, ellos tienen, o el municipio tiene, leyes muy estrictas en Puerto Azul hasta cuántos pisos tú puedes hacer. Y sí, ha habido crecimiento de casas, pero tú no has visto edificios de esa magnitud irse. ¿Por qué? Porque tienes una comunidad. Estoy hablando eso específicamente, por eso yo creo que la comunidad es muy importante, más que todo en Ecuador, porque los políticos no le importa en esto. La comunidad mismo
pide, y tú ves a la gente de la tercera edad, que yo admiro mucho, se para en la puerta 1 en Puerto Azul con sus papelitos a hablarte del se aparecen misioneros en otra parte. pero tú no sabes, y tienen carteles de que en Puerto Azul no quiere esta edificación porque va a dañar el estilo de vida que tienen. Pero perdieron la pelea de la gasolinera. Sí, pero la gasolinera estaba fuera de Puerto Azul. Ah, claro, es correcto. Este de aquí es para el centro comercial que quieren hacer al lado del Wonder. Sí, ya. Justamente. ¿Al lado de el Wonder es la tienda de Puerto Azul. Donde están todas las tienditas. Tiene 30 años. Comprenderán que yo no vivo en Puerto Azul, ya me hablaron en ruso. A ver, por favor, me ubican, por favor. Yo entro, ¿por cuál entrada? ¿La 1, la 2 o la 3? Bueno, tienes que entrar por la 3, tú. Ya. Pero si entras por la puerta... Sí, yo sé que tengo que entrar por la 3 porque no soy residente. Pero viste la discriminación, ¿no? Tienes que entrar por la puerta 3. ¡Tú! No, tú o los residentes que no pagan la alícuota, porque yo digo, una de las cosas perdón, yo no debo alícuotas, pero no soy residente. Pero yo digo, una de las razones yo creo que por qué mucha gente no debe la alícuota en Puerto Azul, porque después hacerte esa fila en la puerta 3 es infinita, pues. Entonces, pero tú en Puerto Azul, digamos, en Australia tú has visto esto, y por qué yo hablo de Puerto Azul, y lo hemos hablado creo que un poco con Entre Ríos. Son estas ciudadelas que obviamente siendo ciudadelas tienen comercio adentro, tienen infraestructura de casas. Entre Ríos es el ejemplo perfecto. Exacto, tienes a veces hasta colegios. ¿Tú has visto que en Australia estas comunidades que tienen de todo son las que mejor le van? O digamos este estilo que nos gusta aquí en Ecuador de pura ciudadela cerrada, de domicilio, en verdad funciona. O sea, es que tienes dos sociedades completamente diferentes. Aquí, o sea, yo personalmente preferiría vivir en una ciudadela cerrada a estar en una ciudadela abierta, pero... Aquí. Porque, exacto, allá yo ni siquiera cierro las puertas de mi casa. O sea, el carro tú te vas, lo dejas abierto. Nadie se lleva nada. O es muy raro. En Nueva Zelanda, cuando a mi hija se le cayó un teléfono en la playa en Auckland, te lo devuelven. Cuando llegó a la casa, porque ella estudiaba en Wellington, cuando llegó a la casa, la mamá de la mía le dijo, Estefanía, llamó un señor que encontró tu teléfono, mañana viene a las 8:30 a devolverle el teléfono. A mí me pasó mi primera experiencia en Australia, se me perdió la billetera en el bus. Y con guiso. Claro, y con tarjetas, todo. Y no sabía qué hacer, igual dije, bueno, pues ya se quedó ahí. Me llamaron después de 2 semanas a decirme... De la universidad me llamaron a decirme, han venido a dejar tu billetera, está aquí en la biblioteca municipal, anda allá, ni siquiera de la universidad. Y fui a verla y yo me imaginaba que no te iba a tener nada. La billetera y nada más. Y estaba todo completo y me sorprendió tanto, todo. Y me quedé sorprendido de que en serio simplemente es otra sociedad. ¿Qué chance crees tú de que hay aquí de que pase eso? Muy poquito. ¿Llegará al 1 por 1000? O hasta menos, yo pensaría. Simplemente por lo menos de lo que creo que te devuelven los documentos. El guiso máximo, claro, la cédula. La cédula y si no son pillos, las tarjetas. Claro, yo vengo... Son muy pillos, porque si se coge la plata ajena es pillo, por acaso. Yo vengo al Ecuador cada 3 años más o menos, o 2 años y medio por ahí. Te das un baño de realidad. Entonces, y todos los años lo he visto obviamente poniéndose más y más peligroso, pero esta es la primera vez que vengo que en serio todos mis amigos me hablan de que en serio tienes que tener cuidado con los secuestros, que ya ahorita no es simplemente que al narco, que al man que está metido en cosas turbias, por volumen. Y ahorita te cogen nomás por $500, te cortan un dedo y te fuiste, y entonces ya son otras maneras de vivir y son... ¿Cuándo va a cambiar eso ahí? Hay un problema de educación muy grande, entonces yo creo que todo empieza con la educación. O hay un problema de que aquí nadie ha querido, desde que esto se degeneró, enfrentarlo como tendrían que enfrentarlo. O sea, como lo hubiera enfrentado Vicente Rocafuerte, García Moreno y Eloy Alfaro, a tiros. O como lo enfrentó Pinochet, otra cosa en Chile. Ajá. Ya, a tiros. No hay forma. Hablándoles bonito no vas a lograr nada. La Madre Teresa de Calcuta, para comenzar, ya está muerta. Pero si resucita, ¿qué les va a venir la Madre Teresa a hablar a los que sabemos? ¿Lo va a convertir? No me jodas, hermano. Entonces, hay una forma. Sí, mira, Rodolfo, yo vengo ahorita en mi camino aquí de Australia, paré en El Salvador unos días. Y obviamente paré porque, por coincidencia, dije voy a parar a ver qué ha pasado. El Salvador es donde está ese señor Bukele, que tiene un espíritu franciscano, que es buenísima gente, un tal Bukele. Que le ha dado hotel a todos los delincuentes. Sí, le ha dado hotel y comida. Ajá. Entonces, pero es impresionante ver lo que fue...
uno de los países más peligrosos de todas las Américas. El más peligroso del mundo. Del mundo. Entonces, ver cómo en tan solo 5 años, ahorita usted va y es una cosa impresionante. Nadie se coge nada. Yo dejo el celular por ahí tirado, nadie se lleva nada. Y todos los salvadoreños te hablan de cómo era antes, de cómo eran las pandillas. No y suena que era más... Las maras eran las que mandaban en el país. Claro, Ajá. como dices, pero suena que ellos hablan como que si fuera hace 15 años, pero no lo es. Y es reciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces tienes que el problema con la infraestructura, con lo de aquí y lo de acá. Nada se puede arreglar si es que el sistema está tan roto. Entonces tienes que empezar primero que haya seguridad. Es que sin seguridad nada puede funcionar. Y con eso ya se va limpiando la corrupción. Empiezan a haber leyes. Ahora sí puedes planificar de una manera más ordenada. Y empieza todo a desarrollarse mejor. Yo honestamente creo que El Salvador va a ser como un Singapur en 10 años. Es impresionante lo que ha pasado ahí. Verdaderamente me quedo... Es que es muy bizarro estar en Latinoamérica y no estar con el miedo de que te van a robar, con la malicia. No, que El Salvador no es loquísimo. tiene ningún problema porque a menos que te toque un descerebrado, pesa, a ver, me le robo a este man y si me mandan al set, ahí estás en calzoncillo y te portas mal, no hay comida. Y Claro. te portas... Algo que escucho mucho de aquí, de lo poco que escucho, es que simplemente la policía hace su trabajo, pero en cambio tienes al lado judicial que, ¿de qué me sirve? Yo como policía me pongo sus zapatos y digo, ok, ya cojo al ladrón, o al asesino, peor aún, lo llevo a donde el juez, y aquí don Rodolfo coge y me lo saca otra vez. ¿Por qué lo voy a volver a coger? Te estás saltando un paso. Aquí cambiamos al sistema norteamericano, que la fiscalía es la que maneja el caso. Tú lo tienes que llevar para que la flagrancia, para que ahí empiece el proceso. Y si lo aceitan al fiscal, en nuestro sistema, si el fiscal no acusa, se jodió la Francia. Y si el fiscal acusa, pero acusa mal, se la centra al juez para que dismiss, porque está mal hecho. Claro. Ya, entonces aquí hay un problema sistémico muy grande. Ese es el problema. Ya estamos al aire nuevamente. Y justamente tú que lo viste, creo que es muy interesante verlo con El Salvador, porque si hablamos obviamente, empezamos a hablar de Australia, es tan diferente la realidad que vivimos por El Salvador. ¿Tú crees que con un político... ¿Sabes que hicieron un tour? Ahora te cuento. Pero, ¿tú crees que con un político, no digo estilo Bukele específicamente, pero con un político que tenga Es que claro... es un error, Bukele no es político. No, pero eso es lo que... Si Bueno, fuera político, un no hiciera gobernante, un gobernante que tenga claro el plan que hay que seguir, porque creo que más que nada lo que hay que admirar de Bukele es que él sabía que hay que invertir en seguridad, en educación, en turismo. O sea, él tenía un plan de aquí a 5 o 10 años de dónde quería ver la ciudad. Eso sería bueno para otras ciudades como el Ecuador, para Colombia. Países, perdón. Que se vean más allá de solo lo que está pasando en este momento de apagar el fuego, que siempre siento que Ecuador hablamos de poner curitas en lo inmediato y en verdad empezar a planificar para un futuro. Tienes una gangrena del carajo y te ponen 10 curitas. Ajá. Fuera el brazo. 100%. Y le pregunto a usted, te hago una contrapregunta, pero a Rodolfo... ¿Y por qué vino a ella? Porque es de su época, esto de aquí que le voy a Ella no es de preguntar. mi época. No, por le eso. voy a preguntar. Ya. Entonces, yo he ¿Qué? escuchado, yo obviamente esa época A no la ver. viví, pero yo escuchaba que Guayaquil era como un basurero, hasta que yo creo que León, y arregló la ciudad. No es que era como un basurero, era un basurero. ¿Tú te recuerdas la vía Daule? No. La carretera que va de Guayaquil sí. a Daule. Ya. Entonces tú tenías kilómetros que en el medio del parterre había un muro, una especie de muro, de 3 metros o 4 metros, dependiendo del lugar, de basura acumulada. Y eso era casi todo el camino. Tú caminabas por el centro de Guayaquil, el centro, por decirte Chimborazo y Luque. Ya. Y de un lado de la vereda, pero del otro lado de la vereda salía un aroma. No era ni a Versace, ni a Lanvin, era mierda. Ya, vamos a hablar claro. Y agua, en el centro de Guayaquil no había agua, sino unas horas al día y otras no. Bueno, todo eso se cambió. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 periodos del ingeniero Febres Cordero De mano dura. y 5 de Jaime Nebot. Claro, que Y era la Guayaquil, misma. ve, algo que nadie hubiera podido pensar, ni siquiera en la alucinación más fuerte, con ayahuasca. Guayaquil llegó a ser, durante muchos años, la ciudad con más turismo interno del Ecuador. Wow. Wow. Cuando aquí Guayaquil no venía nadie a hacer turismo, porque los Guayaquil no, te van a matar. ¿Hacer qué? Bueno, le ganamos a Quito en turismo interno. ¿A Cuenca? Largo.
No, yo me comparo por la... no, a Cuenca es larguísimo, pero él es... Pero ahora tú lo miras y mira lo que es Cuenca. Ah, no, pero es que, a ver, es que Cuenca es un raro ejemplo, la excepción que confirma la regla, que las autoridades locales, cuando se dedican a hacer las cosas y no a hacer otras cosas, pueden hacer buenas cosas, con lo que pasó en Guayaquil. El cambio en Guayaquil, Durán era parroquia de Guayaquil hasta hace muy poco, se convirtieron en cantón, se perdieron las 2 alcaldías del Führer y las 5 de Jaime, y mira lo que es ahora, pues Durán está ranqueada entre las ciudades más peligrosas del mundo. Creo que está en el top 10, definitivamente. Pero Sofía, regresando a tu pregunta, ¿se necesitas entonces, qué solución le das a algo así? ¿Se necesitas a un político, lo que sea, que venga aquí a arreglar? En mi cabeza, como yo veo el problema, es como un cáncer. Entonces, si tienes el cáncer pequeñito, puede venir alguien con mano suave y simplemente con diálogo se puede arreglar. Pero ya tienes un problema que se expandió tanto. Tienes metástasis, estás muerto. Necesitas manos duras y simplemente necesitas un medicamento más fuerte. No, tratamiento con radiación o con químicos, porque ya el diálogo no da. Porque ya no alcanza nada más. Este man de Bukele tiene unas entrevistas muy interesantes en las que habla de, claro, me tocó tener mano dura y llenarme de sangre, pero el man te dice, no había otra opción, es un pedazo de la sociedad, una generación a la que le fallamos como gobierno, no les dimos educación, no les dimos oportunidades, y esas personas, las únicas oportunidades que tuvieron fueron con las pandillas, que los acogieron como familia. Entonces, y ahorita, ¿qué se puede hacer? Han pasado 30 años que han sido una generación que solo sabe matar y robar. Desgraciadamente, hay que separarlos de la sociedad para que pueda la sociedad en general progresar. Claro. Pero y para que tú veas y esa gente desgraciadamente no se los puede arreglar. Sí, pero fíjate cómo la gente valora lo de Bukele, que el tipo solamente tiene un 92 a 93% de aceptación. Nada más. O sea, el Congreso, todos son del partido de él en elecciones libres, creo que menos 1 o 2. Ya, ok, entonces, ¿cómo habrá estado El Salvador para que con una mano tan dura, porque ha tenido que limitar derechos, porque si no, no se puede, y el 92% esté de acuerdo? A ver. Y de ahí vamos, creo que importante el punto de educación. Para ti, en ciudades latinoamericanas, ¿qué tanta falta hay de profesionales que sepan de estos temas? Que sepan efectivamente qué hacer cuando una ciudad necesita mejoramiento de infraestructura. Hablando de lo que estamos hablando, sí. Hidráulico y de alcantarillado. Sí. Yo te la complemento la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente sabe? Porque creo que si hay facultades, aquí se estudia eso. Pero el problema es ¿cuánta decisión política hay para implementar lo que la gente que sabe quiere implementar? Bastante, porque al final del día van a construir lo que se vea o donde haya más votos. Esa es la clásica. En tema de cuánta educación hay, si falta, definitivamente. Para mí, o sea, por un lado, una bendición para mi carrera y eso es que hay una demanda gigante para la cantidad de profesionales que hay. No, debe de haber un desbalance brutal. Hay un desbalance brutal, pero por esto mismo de que por muchos años esto no era ningún tema de mayor importancia. ¿Por qué? Porque abres la llave y sale agua. Serafín, compañero. Claro. Exacto, entonces hay un desbalance bien grande. Y aquí en Ecuador también tienes que la educación... Yo estaba en la SPOL y por más, o sea, mejor universidad que sea y todo lo que le quieran decir, igualmente la educación está a la antigua. Entonces no se ha hecho más práctica, por así decirlo. Entonces eso tienes bastante. Aquí la falta de educación me parece a mí que es el problema número 1. Ya con mejor educación ya todo simplemente mejora y desde la escuela. No, pues 100%. Claro. Es decir, si usted coge un man de alguna pandilla, pelado, y lo pone en cualquier colegio que en nuestro medio está, ese pelado no va a crecer para ser un pandillero. No, a mí me quitas todo, a mí no se me ocurre hacerme pandillero, pero ya es por la educación que he tenido, que simplemente ya no me da para meterme en ese mundo. Como que primero me iré a trabajar de cualquier otra cosa. Aunque es muy rentable, ¿no? El problema es que tu expectativa de vida también baja muchísimo. Claro, pero cuando dices no hay la oportunidad de nada más, no vas a pensar en ese momento un eje moral de que está moralmente mal ser sicario. O sea, una persona que a la final tiene una buena educación y puede discernir entre el bien y el mal, dice, yo prefiero recoger basura que tener que matar a un ser humano. Sí, pero además me pueden matar a mí también. Exacto. Ajá. Tienes al final, todos queremos sentirnos incluidos en comunidad. Pero fíjate que la mayoría piensa al revés, porque si no estaríamos llenos de sicarios.
aquí hay 4 millones. Total. Guayaquil tiene 3 millones y pico de habitantes. Si le sumas Durán, andamos cerca de los 4 millones. ¿Cuántos sicarios hay? Poquísimos en proporción. Sí, es verdad, el dicho ese que los buenos somos más no es mentira, es verdad. Lo que pasa es que los buenos no andamos matando a los malos en la calle. Claro. Ese es el problema. Y los malos son los que hacen ruido. Exactamente. Pero tú lo ves, o sea, yo, por ejemplo, viví en Estados Unidos, en el cual lo que tú acabas de decir, no es solo el tener el agua y abrir, sino en Nueva York específicamente, siendo una ciudad, siendo lo posiblemente sucia que es, tú igual puedes tomar agua de la llave. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando me toca a mí a ir a Cuenca y me ponen una botella en el cuarto y tuve que ir en el hotel y tuve que ir a recepción y le digo, necesito más agua, una botella no es suficiente. Abre la llave. Y se abre la llave, nomás tómesela. Y nosotros en Guayaquil, obviamente, el abrir de la llave y tomar, o sea, tifoidea es poco lo que te puede dar. Aunque, a ver, aunque no te dé nada, pero tú ya estás psicoseado. Sí, claro, 100%. Yo crecí con el agua que le hervían siempre. ¿Cómo? Entonces, tuvo filtros. Y ahorita, bueno, hay filtros, pero igual... Claro, antes no había. No, pues antes hervía el agua, pues a ver, hombre. Pero imagínate que igual, hasta en Australia, Nueva Zelanda, en cualquier parte del planeta, deberías de filtrar el agua igual. Tú no, o sea, por más que tú te la puedas abrir y tomarte y no te vaya a dar tifoidea o lo que sea, tú igualmente deberías de filtrarla porque tienes que entender que es infraestructura tan grande. La regla de oro con el agua potable es que no tenga más de 3 días de vieja, desde tratada. Entonces, ¿Cómo? Acuérdate que ya te dije que soy limitadito. Ya. ¿Cómo es la cosa? El agua la tratan y la ponen en un tanque. Desde que entra ese tanque hasta que llegue a su llave en su casa, no pueden pasar más de 3 días. ¿Por qué? Porque el agua ya se empieza a dañar, se hace vieja. Entonces, para tú tratar el agua, le tienes que poner un sinnúmero de químicos que Ya. hay hartísimo... Que no deben de ser muy buenos para la salud. Jamás van a ser buenos porque es para que todo esté bien estéril, que en las tuberías no crezcan bichos, no crezcan las algas y los microbios. Pero es porque eso es preferible. Es la única manera de darle agua a tanta gente con redes y Ya, pero déjame tan hacerte grandes. una pregunta. Ya, yo tengo una jarra. La lleno con el grifo que está con el filtro. Y la meto al refrigerador, porque nosotros tenemos costumbre inmemorial de tomar agua helada que mucha gente no entiende, ¿no? Pero bueno, antes se usaban las botellas de whisky, ya sin whisky obviamente, para guardar el agua. Les hablo cuando yo tenía 10, 15 años, o sea, imagínense. A ver, esa agua que está en la botella también no puede durar más de 3 días. Idealmente no. Hijo de... Ay, hermano, me acaba de Pero si en complicar. 3 días no se tomó una botella de agua... Es que no es una botella, es una jarra grandota, es una jarra grandotota. No. Pues esa jarra tiene filtro, perdón. Ya, en una botella que no tenga filtro, sí, pues si 3 días no te tomas una botella, quiere decir que no tomas agua. Ya entendí. Pero a lo que iba es que... Disculpe, como decía el coronel Armán Borja, que paz descanse, el que habla con idiotas es usted, porque el idiota soy yo. Ya entendí. Pero a lo que iba es que igual aquí en la China, idealmente, si tienes la O sea, posibilidad... el agua se daña, en otras palabras. De tener un filtro de agua, ponle filtro. Si tienes cisterna, le pones el filtro de los sedimentos hasta la cisterna. Es simplemente son pequeñas cosas que te dan... ¿Qué? Filtro de los sedimentos. Ajá. En castellano. Un filtro que va simplemente a filtrar como la tierrita y las cosillas que vienen en el agua. Cosa que ya te entra algo un poquito más limpio. Entonces esta Si idea... tienes la posibilidad, es si algo que te da un retorno gigante. A ver, si tienes cisternas es físicamente imposible que me digas que no te entra tierra a la cisterna. Claro. A ver, ahí Pero es cuando limitando. yo digo que me está viendo la cara de cudo. Pero vas limitando. No, pero con el filtro lo limita. Claro. Y justamente ahorita está de moda no solo el filtro de agua para tomar, pero el filtro para bañarse. Qué tan importante también, yo sé que, bueno, yo tengo esas duchas justamente en la playa, el agua no es muy buena porque viene de cisterna, entonces lo que hemos hecho es en las duchas poner un filtro para que pueda caer. ¿Qué tan bueno también es eso o en realidad es un placebo? Es como un placebo. Bastantes de esos filtros en verdad no hacen nada. Y te quitarán... ¿Qué pasa? En el mundo de los filtros tienen bastantes, como tú te imaginarás. Yo creo mi filtro y voy donde Rodolfo, certifícame esto de aquí. Y tú me dirás una cosa que ni importa. Y me vas a decir, ahora sí, en el marketing, esto está certificado y te quita esto, esto y esto. Pero nada de esas cosas importa. Entonces, los filtros, bastantes son esos. Simplemente no filtran nada de importancia. Pero hay una prueba que uno puede hacer en la casa cuando va a instalar el filtro, le van a vender el filtro. Que es llenar un vaso del grifo sin el filtro, luego poner el filtro si es por fuera y llenar otro vaso y comparar los dos vasos. Y la diferencia es brutal. Depende del filtro que tenga, claro, pero sí. La diferencia es brutal. Pero yo tengo... Es como en tema aspiradoras, la famosa Rainbow, yo tengo la 3. La primera vez que me vendieron la 1,
la empleada pasó y le pasó 2 veces a un mueble. Ya está limpio. Puta, le he pasado 2 veces. Joder, maldito prendió la Rainbow y yo de repente vi que el agua empezó a cambiar de color y dije, puta madre. ¿Sabes qué le para? ¿Dónde firmamos? Ya. O sea, Claro. va a depender de qué filtro. Depende de qué filtro, sí. Y también ver las certificaciones que tienen, qué exactamente están midiendo. Y ahorita con GPT y todo esto, simplemente puedes meterte y preguntar y vas a tener una idea, por lo menos, de si están diciendo algo que es verdad o no. Entonces, tienes más herramientas para ver qué verdaderamente me están vendiendo y qué beneficio me trae. Sí, y hasta dónde me han mandado el dedo también. Claro, qué tanto te lo vendieron, qué tanto fue verdad. Sí, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una conversación muy instructiva. Extremadamente. Sí. Y que por favor a los oyentes... Voy a volver a revisar los filtros. Sí, por favor, revisen los filtros y no los filtros tomen también agua. tienen un tope de duración, Vieja. porque el filtro no es eterno. Claro. Ah. ¿Eh? Hay unos filtros que en tiempo de la pandemia ganaron el premio, esta gente de Yaku Pura. Duran 3 meses. Y lo pones En la llave, ¿eh? en la llave. La diferencia, a ver, hoy viernes tocaba gabardina, pero ayer fue Navidad. Entonces, en un acto de sensibilidad de un no creyente que respeta las creencias ajenas en términos religiosos, ¿no? Porque, a ver, perdón un ratito, eso de que yo no comparto tu opinión, pero la respeto, es una de las estupideces e hipocresías e imbecilidades más famosas de la humanidad. Porque, por ejemplo, alguien, no Sofía, ¿no? Alguien que esté aquí, me venga y me diga que hoy día no es viernes, sino que hoy día es martes y que además son las 9 de la noche, y yo le digo, no, yo no comparto tu opinión, pero la respeto, soy más imbécil que la otra persona. Pues. Yo no tengo por qué respetar estupideces, pero en temas religiosos son temas de fe. Ahí no entra el razonamiento para nada, por tanto, todas las religiones son respetables. Y en el Ecuador, pues el cristianismo es una abrumadoramente mayoría, pues 90 y pico %. Entonces, como es Navidad, en respeto a las creencias de la enorme mayoría de los compatriotas, no hay gabardina, para no faltar respeto a las creencias. Entonces, eso sí, si para fin de año te vas a Manabí, concretamente a San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo, tienes que ir a conocer el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo. Ahí convertirás tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, mira, ya se va a terminar el año. El jueves ya es el del 2026. Has tenido un montón de tiempo. Desde julio está abierto el restaurante Monté Haute Cuisine, alta cocina, basada en las raíces de la cocina manabita, que bueno, ¿quién no sabe lo que es la cocina? El que no sabe es iba a decir una barbaridad. Me había olvidado que prometí estar educadito. Un tonto con COJ, pero un tonto. Ya. Además, después de comer más tardecito, tú puedes irte a Solira Rooftop, unos coctelitos, unos piqueditos, y la pista panorámica es tan espectacular que te enamorará al atardecer. Eso sí, escoge con quién va, ¿no? Cuidado, el hotel no se responsabiliza. Ya. Conoces más en oroverdepuertoviejo.com y ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos el día lunes, igual con Sofía, que está también el lunes. Sí. Así que el espíritu navideño se extienda un poco más. Manejen con más, hay menos tránsito, además, no solo prudencia, sino que be kind, o sea, sí, sea más amable al manejar, no le tire el carro a la gente. Salúdela en vez de sacarle el dedo. Sí, puede hacerle, vea, hay una gran diferencia entre hacerle a una persona así, hacerle a una persona así y hacerle a una persona así. Bueno, no le haga la última. Nos vemos el lunes, chao.